La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, responde a Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Electra y Banco Azteca, quien debe millones de pesos de impuestos al erario público mexicano. Este empresario, al ver que sus amigos de la Suprema Corte lo dejaron solo, está buscando por sus propios medios la forma de postularse a candidato para llegar a la presidencia de República y solo así podrá evitar el pago de sus impuestos. Ante este tenor, hoy la presidenta de México le envió un mensaje muy claro y contundente a este empresario, que se quiere ganar los votos para llegar a la presidencia de la República. Escuchemos. Fíjense, todo por no pagar impuestos. Pues imagínense qué piensa el pueblo de México. Porque todos tienen derecho a postularse a la presidencia, ¿no? Eso, somos un país libre. Pero, ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos? Este 15 de septiembre tenemos poco que festejar, pero mucho que trabajar. Nuestro México está mal, no hay vuelta de hoja. Por eso este 15 de septiembre no nos dejemos distraer, no se vayan con la finta de la fiesta, la pirotecnia y la música. No, es momento de poner atención a los problemas que tiene México. Nuestro México está en manos de un gobierno integrado por personajes peligrosos. Tienen una ideología realmente perversa. Son comunistas. Son los mismos que llevaron a Venezuela y a Cuba al desastre. Ya ni qué decir de la Unión Soviética y la China comunista de Mao. Y luego Alma allá atrás y luego acá. A ver si nos da tiempo. Muy buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Presidenta, en otro tema, si me permite regresar al tema de los expresidentes. Los veo tanto alterados en los últimos días. Felipe Calderón, muy nostálgico del poder, sube una fotografía por las fiestas patrias de él mismo. Peña Nieto, perdón, yo sé que la risita es la que calienta. Peña Nieto reaparece, pero jugando golf, muy en lo suyo. Vicente Fox aplaudiendo el gritito de Ricardo Salinas Pliego y haciendo un llamado a los empresarios para que hagan lo propio. Pero lo de Zedillo me parece muy perverso. Yo le pregunto, porque dice que Andrés Manuel López Obrador es el culpable y usted es la cómplice del asesinato de la democracia. ¿Qué ve detrás de esto, Presidenta? Porque en política no hay coincidencia. Como que han salido en montón, ¿no? No salieron uno a uno, salieron en montón. ¿Qué reflexión hace o qué piensa de esto o de estos esfuerzos en contra del gobierno que usted encabeza, Presidenta? Pues son muy desesperados, ¿no? La verdad. Contra el presidente López Obrador, que es increíble, pues, el coraje que le tienen. Y el coraje viene en el fondo del amor que le tiene el pueblo al presidente López Obrador, porque eso no va a cambiar. Por más campañas que sigan haciendo a la fecha, que digan el nombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en 6 años, eso no va a cambiar en la historia de la gente y en el cariño. Entonces, buscan que si una cosa, que si otra, que si otra, que si otra. Loret de Mola dedicado a, en cuerpo y alma, a decir mentiras. Por cierto, hace 3 días, ¿no?, reconoció que dijo otra mentira. Ya no le quedó de otra más que decir, no, la verdad sí mentí. Otro montaje, hice otro montaje, así. Vamos avanzando. Y ahora, es muy grande el apoyo popular a la transformación, muy grande. Y tiene que ver con que la gente se da cuenta del cambio y está de acuerdo, así de sencillo. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. 13.5.
en 6 años. Se redistribuyó la riqueza. Claro, hay algunos que no lo soportan. Pues ellos quisieran seguir teniendo los privilegios de antes. Y se victimizan. Y quieren usar políticamente esto. Ahí está ahora Mexicanos por la Corrupción, en la fotografía, ¿no? Con Salinas Pliego. O sea, ya pasaron de Claudio X González a un nuevo exponente. Ahora, fíjense, todo por no pagar impuestos. Pues imagínense qué piensa el pueblo de México. Porque todos tienen derecho a postularse a la presidencia, ¿no? Eso, somos un país libre. Pero, ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos? Pues solito, ¿no? Y luego un expresidente que llevó al país a la guerra contra el narco, con su secretario de Seguridad preso en Estados Unidos, subiendo una foto de él mismo en el grito de independencia. O el caso de Zedillo, expresidente, que dice murió la democracia. Cuando, ¿qué dijo de el fraude electoral del 88 que le tocó a él? Porque se benefició en su momento de ser parte del gabinete Salinas, aunque después se hayan separado. O las matanzas, presidente. O las matanzas, la represión. Entonces, hay que señalar, porque el derecho de réplica siempre es importante y el debate político es parte consustancial de la democracia. Y qué bueno que exista y que no tiene nada de malo, pues, que opinen, qué bueno que opinan. El asunto es qué dicen y qué sustento tienen. Están enojados porque la Corte ahora la elige el pueblo. Imagínense, pues ese es su enojo. La gente elige a la Corte, al Poder Judicial, y dicen que no hay democracia. ¿Cómo? A ver, ahora sí que barajéenmela más despacio, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo si el pueblo decide al Poder Judicial? Eso significa que no hay democracia. ¿O cómo si hoy cualquiera puede hablar mal de la presidenta? Cualquiera. A ver si eso ocurría igual en el sexenio de Zedillo o en el de Calderón, que a muchos periodistas los callaron. Entonces, no tiene sustento su pensamiento, más que en regresar a los privilegios. Y la verdad, mucha parte del sector empresarial, muchas empresarias y empresarios, grandes, medianos, pequeños, no tienen problema. Hay algunos que ideológicamente pues no les gusta el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en realidad no han tenido ningún problema para desarrollarse, ninguno. Eso sí, tienen que pagar impuestos, no es como antes. Esa es la única diferencia. Y la gente reconoce más al empresario que tiene responsabilidad social. ¿Escuchó ya el grito de Salinas Pliego que circuló? No le fue muy bien, por cierto, me platicaron. Pero imagínense, pues no sé. No. Se lo pregunto porque la narrativa esta de la dictadura, el autoritarismo, se cae por ellos mismos. Algo que ha sostenido por mucho tiempo la hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se va al piso cuando ella habla de pluralidad y se dice contenta y se dice reconocida en esta dictadura tan que tanto critican, ¿no? O sea, ellos mismos se
se desestiman, se tumban entre sí, ya no haya uno a quien creerle, ¿no? Se cae, por eso digo, a ver, díganme en qué sustento están sus argumentos. O sea, cualquier argumento tiene que estar sustentado en la realidad, ¿no? Claro que los análisis políticos pueden ser distintos a partir de una visión, pero tiene que tener algo de verdad, algo de realidad. Entonces, hay censura. ¿Dónde hay censura? Hay autoritarismo. ¿En dónde? ¿Dónde está el autoritarismo? Yo tenía ganas de gritar ¡viva la verdadera democracia! Pero no, ya. Para cerrar de mi parte, Presidenta, en un tema muy serio. Después de su discurso histórico como la primera comandanta suprema en encabezar el desfile cívico militar de ayer, el almirante secretario también pronunció un discurso poderosísimo, que creo que también va contra todo lo que se ha dicho de colusión con el crimen, de un gobierno corrupto. ¿Usted leyó el discurso? Cuando lo escuchó, ¿cuáles son sus reflexiones? Porque es muy fuerte y creo que ha caído muy bien en la gente de a pie, que era lo que esperaba, Presidenta. Para cerrar, si me permite pedirle sus opiniones, sus reflexiones. Sí, tienen que saber que cuando habla un cadete, en algún evento en donde yo estoy presente, y habla un cadete, el propio general secretario, el almirante secretario, un secretario de Estado, no leo nunca los discursos previamente. Ellos hablan libremente. Ni cuando vamos a las asambleas en los estados que le toca hablar a algún secretario o secretaria o algún participante de algún programa de bienestar que participa en el evento, a nadie se le pide previamente su escrito para ver qué van a decir. Incluso solamente se les orienta para que no sea muy largo, para que no, eso es todo. Pero incluso cuando se lleva más tiempo también se les permite seguir participando en los eventos. Si alguien en el público quiere decir algo, incluso a veces lo he invitado a subir, o sea, no hay ninguna orientación. En este caso de la Marina, yo creo que primero el almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro, yo lo describiría de esa manera. También el general secretario es un hombre íntegro, valiente, los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México. En el caso de la Marina es muy importante que quizá explicarlo muy claramente, que estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. O sea, ahí es donde la propia Marina, como lo dijo él, y otros, aduanas, etcétera, se dan cuenta y levantan la denuncia. Porque ya estaba ocurriendo en marzo de este año, o sea, estábamos nosotros en el gobierno. Llega el buque y ahí inician las investigaciones. La Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es el responsable de hacer las investigaciones. Pero derivado de lo que se encuentra es que inician estas investigaciones. Y sí, siempre lo he dicho, cuando hay cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo. Ahora han dicho mucho de que si el presidente López Obrador, que si sus hijos, bueno, hasta sus hijos ahora otra vez los quieren meter. Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro. Y eso lo sabe el pueblo de México.
y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso. Pero que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados. ¿Cuántas empresas estuvieron involucradas? Porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito. Entonces, ¿qué empresas compraban ese combustible ilícito? Entonces, muy importante lo que se está haciendo y que no hay impunidad, muy importante, porque en el momento en que se conoce no hay impunidad. Ahora estamos revisando, por ejemplo, cuántas detenciones hubo de huachicol en el sexenio pasado. Muchísimas, muchísimas. Y se atendió principalmente el huachicol que perforaba ductos. Existe ahora, pero en mucho menor medida. Este contrabando de combustibles lo encontramos ahora en marzo de este año, y de ahí vienen las investigaciones. Muchas gracias, presidenta. Buen día. ¿Quieres poner a Loret? Ya viene el detector de mentiras después. Presidenta, como segunda pregunta, a unos días de haber iniciado formalmente los trabajos del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, recordarle a los jóvenes que durante el sexenio de José López Portillo, que fue de 1976 a 82, fue realizada la reforma donde se instaura la figura de plurinominales. Un sexenio más tarde, en el de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, pasa de 100 a 200 diputados que los conocemos pluris. Con cifras que pude obtener del año 2019, el erario público paga a través de nuestros impuestos a esos 200 diputados plurinominales la cantidad de 310.919.600 pesos brutos mensuales. El costo neto por dieta, es decir, por el salario, asciende a 252.900.200 pesos al año. El 2 de agosto usted anuncia la creación de la comisión electoral. Han transcurrido 45 días. Por ello le pregunto, presidenta, con la reforma electoral y la nueva comisión presidencial para la reforma electoral, dicen los comentócratas como José Cárdenas que se pretende desaparecer a los órganos electorales y someter al Poder Ejecutivo. ¿Es cierto esta consideración de este comentócrata? Falso. Así, mentira. Primero, no hay propuesta todavía. Apenas inician las mesas de trabajo aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Después se van a ir a distintas entidades de la República, ya lo va a presentar aquí tanto Rosa Isela como Pablo Gómez, de cómo va a ser el proceso. De nuestra parte, yo lo he dicho, el INE mantiene su autonomía, padrón electoral, lista nominal, todo sigue perteneciendo a los ciudadanos, porque en realidad pertenece a los ciudadanos, pero es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Dos, queremos que no se gaste tanto dinero en la elección, ni en los partidos políticos. No es necesario para garantizar la democracia que se destinen tantos recursos. Tercero, no estamos de acuerdo con tantos plurinominales. Los plurinominales, la representación proporcional surgió de la representación de las minorías. Si un partido político, antes era, digamos, el PRI, el PAN y algunos partidos que eran satélites, digamos, del PRI, que daban como cierta
reconocimiento de que había otros partidos políticos. Con Echeverría viene lo que se llamó la apertura democrática, después de la represión del 68, del 71, y luego viene la primera reforma política en efecto con López Portillo y Reyes Heroles. Un día podemos platicar sobre todo ello. Pero después comienzan a aumentar los plurinominales para todos los partidos políticos, para todos, incluso para las mayorías. Entonces, hay partidos políticos que solo ganaron un diputado y tienen 17 diputados. Hay partidos políticos que ganaron 15 diputados. A ver si tienes hay una tabla del INE de cuántos diputados ganan cada partido político en el 24 y cuántos tiene por lista de representación proporcional. Entonces, y además la gente no está de acuerdo en que haya tantos plurinominales. Entonces no quiere decir desaparecer la representación de las minorías, ni mucho menos, pero sí revisar por qué tienen que ser tantos diputados. Y porque hay partidos que ganan un diputado y tienen 17 diputados. Presidenta, usted me está diciendo que pues se requieren que las elecciones sean más baratas, más económicas. El presupuesto del INE es de… Que no se gaste tanto, porque es recurso público. El presupuesto es de 15.3 mil millones de pesos para el INE en el 2024 y por dar un ejemplo… ¿Cuánto dijiste? 15.3 mil millones de pesos. Entonces, pues es una cantidad de… 15.300 millones. Y por ello, Presidenta, yo le preguntaría, ¿usted avalaría para abaratar las elecciones del 2030 que la credencial sea digital para que se haga un voto por internet o electrónico? Y esto diría también de que se eliminaría el PREP, que también cuesta muchísimo. Eso… Hay países donde hay voto electrónico y al mismo tiempo te dan un boleto que dice que votaste, una garantía de que votaste. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos discutir eso? Todo está abierto. Sería mucho más fácil para nuestros paisanos si no tuvieran que registrarse 3 veces para poder votar. ¿Por qué no podemos discutir ese registro que hacen nuestros paisanos para poder votar? Sacar su credencial de elector y además volverse a registrar y volverse a registrar para poder acceder al voto. Entonces, por eso abrimos a la discusión. Nuestra opinión es que tiene que haber menos recursos para los partidos políticos y para las elecciones. Eso no quita que no sean transparentes, que no se hagan bien, pero no es necesario tanto recurso. Bien, finalmente, presidente… Por cierto, aprovecho para… Otra vez Zedillo salió a decir que se acabó la democracia en México. Zedillo, que de nuevo vamos a volverlo a decir. Labastida, candidato presidencial del PRI en el 2000, escribe sus memorias y en la primera parte de sus memorias dice textual que la única manera que él puede explicar que no recibió apoyo en la elección es porque Zedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000. Bueno, ¿cómo este personaje puede hablar de democracia? ¿O cómo puede hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta con el FOBAPROA a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso, y a los deudores los dejó en la calle, a la gente? ¿Qué tan democrático es eso? O cuando él decide acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte, él,
porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, pero a petición de él. O sea, él decide quién iba a ser la corte, él. O sea, imagínense la contradicción y la casi ironía de lo que está diciendo. Entonces, claro, el país es distinto, sí, por fortuna. ¿Quién lo decidió? El pueblo. A ver, ¿quién dije? Alma allá atrás. Perdóname, Alma, acá primero y luego Alma, y luego ya nos vamos porque ya se hizo tarde. Mucho gusto, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Y bueno, retomando, es imposible, aunque parezca un tema trillado, pero estamos a menos de cumplir un año de haber llegado a la Presidenta. Y sí, ya un año. Y digo estamos porque somos las mujeres, sí, que estamos celebrando este año junto con usted. Y es por eso que me permito realizarles las siguientes preguntas, con todo respeto, porque la semana pasada debe de saber, Presidenta, y con todo respeto a mis compañeros, que mi profesión es abogada. Y siempre, desde los 18 años, decidí la defensa de las mujeres, porque también fui una mujer violentada. Y nos buscan, dado que nos dan el privilegio de estar aquí ante usted. Y pues como dice el título, es Conferencia del Pueblo. Y la voz, nos piden un tema muy delicado, que si bien es cierto que la Fiscalía y los tribunales son independientes, autónomos, piden que fortaleciendo, me perdona son mujeres y me duele que han sido tan victimizadas, tan ignoradas. Y me estoy refiriendo al FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de las Mujeres, Grupos de Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas en la Fiscalía General de la República. Resulta ser que muchas han sido, lejos de ayudarlas, llegan con sus problemas de violencias y encuentran el stop, la falta de sororidad, encuentran que le dan la espalda y que no. Me voy a omitir los nombres de las personas, pero si usted me lo permite, le hago llegar el documento, porque ellas me piden que si a bien lo tiene, les pueda dar una asesoría con su asesora jurídica, la licenciada Ernestina, que las pueda atender. Ellas ya no saben qué puerta tocar. Unas son de… ¿En dónde es, perdón? Es de aquí de la Ciudad de México, una de Tabasco, y son dos de Tabasco y una de la Ciudad de México. No es una sola. Entonces, si usted pudiera intervenir, porque realmente ellas dicen, se supone que es un lugar que nos ponen para que nos apoyen. Y es horrible, Presidenta, que una mujer en tiempo de mujer esté siendo revictimizada. Quien preside ese lugar es la licenciada Leticia Soto. Pero así como en ese tenor de la Fiscalía de FEBINTRA, hay otros también en temas de derechos humanos. Y pudiera yo llevarme toda la mañana aquí, por eso me voy a permitir solamente hacerle estas dos preguntas, porque sí me gustaría que se le tome en consideración, sobre todo en el caso de Tabasco, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos a las que las víctimas pues presuntamente han sido invisibilizadas por la Comisión de Género del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, y se señala que la titular de dicha comisión es la magistrada Magda Zulema Morris Gutiérrez, esposa de Rafael Macedo de la Concha. Estas dos personas en dos áreas distintas están haciendo que las mujeres hoy no podamos celebrar a como queremos, que es tiempo de mujeres. Otro caso también de Tabasco es una persona que tiene en Jalisco su denuncia, fue por ley vicaria, el marido la golpeó, ellos son oftalmólogos, ellos vinieron aquí a Presidencia la semana pasada y ella sufre porque ahorita una juez de Jalisco le dio la libertad a esta persona que ya estaba preso y teme por su vida. Son muchos casos, Presidenta, pero es el tema central, son las mujeres. Entonces yo les suplico como mujer y como voz de parte de ellas que si a bien no tuviera, poderles dar el cobijo, el respaldo a través de asesoría jurídica. Sí, le decimos a Citlali mejor. Hay una subsecretaría donde está Ingrid Gómez, que está dedicada justamente
apoyar estos casos. Digo, Ernestina también puede ayudar, obviamente, pero se los pasamos a Citlali si nos haces favor. Y pues una última pregunta, él dice que va a estar en Villahermosa, ¿en qué horario ya saben qué horario va a estar? Aquí lo traigo. Son muchas cosas esta semana. Mañana viene Canadá y luego estamos a las 2 de la tarde. A las 2. A las 2. En Tapachula a las 10:45. En Villahermosa a las 2 y en Campeche a las 6. Y muchas felicidades. El sábado 20. Muchas felicidades sábado 20 de septiembre. por ese grito tan extraordinario que nos hizo estremecer. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver si nos dio a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Mañana a las 5. Mañana nos vemos en la mañanera, de todas maneras. No sé si es aquí o en el patio. ¿Aquí? Aquí. A ver, Alma habíamos dicho. Presidenta, yo solo quisiera pedir su opinión sobre la detención de Hernán Bermúdez. ¿Cómo fue que se le localizó en Paraguay? ¿Va a haber se van a explorar alternativas para poder acelerar su extradición? Sí, lo está viendo Cancillería para que pueda acelerarse la extradición. Es una orden de aprehensión y fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba. Y pues el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando pues ya que pueda ser pronto la extradición para que pueda pues tener su juicio aquí en México. ¿Qué significa para usted esta detención, Presidenta? ¿Para el gobierno mismo, para Morena mismo? Digo, al final de cuentas ya el senador Adán ha dicho que está dispuesto a comparecer si es que es requerido. Por favor. También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera, cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí pues huye, porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos. Entonces estamos digamos haciendo toda la información desde antes para que se pueda dar a conocer también, porque es muy importante que se esclarezca todo, o sea, que no haya esta idea de que, primero, que nosotros no vamos a… si la investigación la hace la Fiscalía, y nosotros no le vamos a decir a la Fiscalía, investiga esto y esto no. Es una investigación de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que encontrar los responsables. Eso es lo primero. Segundo, el senador Adán Augusto, que cuando fue gobernador fue su secretario de Seguridad, él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco. Eso es lo segundo. Lo tercero, es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024. Y ya la investigación se hace por la Fiscalía de Tabasco cuando se dan cuenta pues que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado de Tabasco, vinculado con diferentes delitos. Él ahí huye y dado que tiene una orden de aprehensión, pues se siguen todas las investigaciones. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad. Eso es muy importante. No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad. Y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer y ante el pueblo de México
informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada. Me criticaron mucho por el compañero del Universal, que por cierto, si tuve ahí alguna, si se sintió ofendido o algo así, le pido disculpas. En realidad es importante también que haya en cualquier, pienso yo, periodista, reportero, autoridad, también respeto por las familias cuando hay una situación de la muerte de una persona. Entonces, en ese sentido yo me refería, pero las investigaciones, que se investigue lo que se tenga que investigar, nadie va a tapar absolutamente nada. Y que la gente sepa cómo fue que este personaje se fue descomponiendo, en qué momento saben que está vinculado con un grupo delictivo y cuándo se hace la investigación y la orden de aprehensión. Y ahora que regrese, pues que declare lo que tengan que declarar. ¿Sus operaciones serían exclusivamente en Tabasco? ¿Ustedes le han informado a usted que haya sido también en otros estados? Lo tiene que informar eso o la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad. Sí. Son parte no tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace Secretaría de la Defensa en función tanto de la actuación de un elemento como cada determinado tiempo relevan a los generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar, y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona. No tiene que ver con eso. No. Si no hubiera sido de inmediato, imagínense. Entonces no tiene que ver con su declaración. No tengo en este momento la información, pero con gusto se las damos. Presidenta, por otro lado, quisiera pedirle, con el primer ministro de Canadá, ¿buscará afianzar alguna alianza ante las decisiones que ha tomado Estados Unidos, ahorita que hablaba usted sobre estos aranceles decididos de manera unilateral por el gobierno de Trump? Más que eso, la idea de lo que hemos platicado, cuando lo vi en Canadá, en la reunión del G7, cuando vino una parte de su gabinete, lo que hemos platicado es cómo fortalecer el comercio México-Canadá como parte del tratado comercial. Evidentemente queremos mantener el TEMEC y afortunadamente pues se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión. Entonces los 3 países queremos mantener el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, pero queremos fortalecer el comercio con Canadá, tanto las exportaciones de México a Canadá como de Canadá hacia México en ciertos sectores, y al mismo tiempo las inversiones en México en distintas áreas de la economía. Siempre, por ejemplo, lo menciono siempre en el tema de la minería canadiense, pues tiene que cumplir con todas las normas ambientales, que no necesariamente los han cumplido. Y por último, Presidenta, finalizó el pacto Delta-Aeroméxico. ¿Esto qué impacto puede tener? Sí, ellos dicen que tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de México con enviar, son 4 puntos los que establece el Departamento de Transporte. A todos los puntos se les contestó muy claramente. En el caso en donde dicen que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene más porcentaje, digamos, de los vuelos o de los slots que se llama Aeroméxico Delta o esta asociación frente a otras aerolíneas, se dijo, bueno, se puede revisar y si es necesario se abren más espacios de decisiones o de acciones que estaban previamente establecidas. En el caso que sostienen de que haber enviado la carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles afectó a la aviación estadounidense, eso no es cierto. Tan es así que todas las empresas estadounidenses que están en el AIFA están muy contentos. Incluso tenemos cartas de las empresas estadounidenses de carga que están muy contentos
de que se haya pasado al AIFA, es más rápido, hay más seguridad, en fin, varios temas. Aquellas empresas que pudieran tener algún problema en el AIFA, también se habló con ellos de qué problemas pudieran tener para podérselos facilitar. Y fue una decisión de protección civil, porque había mucha saturación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya existía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces no fue una decisión arbitraria, fue una decisión relacionada con protección civil y además, es decir, de mayor seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y además todas las empresas están a gusto de estar en el AIFA. Y algunos otros temas que tocan que se resolvieron en la reunión y en algunas normas que tenían que establecerse. Entonces, no sabemos por qué es esta decisión y también los alcances que ya también le vamos a pedir a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que pueda emitir un comunicado de los alcances de esta decisión del Departamento de Transporte y también estamos viendo cuál es la razón por la cual toman esta decisión. De todas maneras, sigue siendo competitivo Aeroméxico, que es de las líneas aéreas que tienen la mayor parte de su capital fuera, pero tienen, digamos, los directivos son mexicanos y las otras líneas aéreas mexicanas, que son competitivas también. ¿Ya le están pidiendo a Estados Unidos una explicación? ¿Le han enviado algún escrito o solicitud? Apenas se recibió el día de ayer y se va a enviar un escrito al Departamento de Transporte. ¿Es impacto económico, Presidenta, o qué harán? ¿Qué no medida creemos alterna? que tenga gran impacto económico. Si quieren también, si es esta semana y si no, o mañana, a ver si o pueden emitir un comunicado de cuáles son los alcances de la resolución que se toma. Y pues vamos a estar cercanos también ahí a Aeroméxico para ver los impactos que va a tener esto. Muchas gracias. Bueno, dejamos aquí, ya son 9:30. Mañana nos vemos, y el viernes, y el lunes, y el martes. Adelante. Con su permiso, Presidenta, frente a la tragedia y el brote de solidaridad de las y los mexicanos, algunos medios optaron por privilegiar el amarillismo, deformar la verdad o de plano, inventar las causas del accidente ocurrido en el Puente La Concordia de Iztapalapa. Por otro lado, mientras las instituciones del Gobierno de México combaten el contrabando de combustible, comentaristas tergiversan los resultados y el alcance de las investigaciones y con mentiras sostienen relaciones de complicidad que no existen. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Falsos vínculos entre empresas contratadas por el Gobierno de México con el contrabando de combustible. Y mentiras sobre el paquete económico 2026 son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Luego de la explosión de una pipa que transportaba 49,000 litros de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, medios de comunicación difundieron líneas narrativas falsas. A. La explosión fue causada por un bache. No han dicho si sí o no cayó un bache y la velocidad y el bache provocaron que ocurriera. ¡Mentira! Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, reiteró el 13 de septiembre que no se identificó ningún bache ni daños en el pavimento que provocaran la explosión. Aseguró que un primer dictamen de hechos de tránsito indica que la causa del accidente es el exceso de velocidad. B. El gobierno de la Ciudad de México alteró la escena del accidente al repavimentar el terreno. Hay videos, hay testimonios que hablan de baches en esa zona, muchos baches, y está esta cosa rara de haber asfaltado ese pedazo precisamente la noche misma de la tragedia. ¡Mentira! La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó en conferencia de prensa del 13 de septiembre que no se intervino ni repavimentó el punto del accidente. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la escena quedó fijada en imágenes que documentan y preserva la evidencia visual que obra en la investigación. C. No se atienden a víctimas de la explosión por desabasto de insumos y medicamentos en hospitales de la Ciudad de México. Las personas quemadas por la desgracia de la explosión de la pipa en Iztapalapa tuvieron que enfrentar casi de inmediato una segunda tragedia.
la del sistema de salud de la 4T. No había gasas, no había vendas, no había medicamentos. Pero también es heroica porque les hacen falta insumos, les hacen falta medicinas. ¡Mentira! Las víctimas de la explosión fueron atendidas desde el primer momento en los distintos hospitales de la red del IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital de Pemex Picacho y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman Silverman, informó que se tiene la capacidad en el sector público, en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, para atender a las personas que resultaron afectadas por la explosión, y detalló que estos hospitales cuentan también con especialistas en materia de salud. Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó el 15 de septiembre que en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE fueron atendidas las personas lesionadas por médicos de alta especialidad con todos los insumos necesarios. 2. Vínculos de secretarías de Estado y políticos con el tráfico de combustible. Medios de comunicación vincularon sin ningún sustento a la Secretaría de Marina, a Pemex y a figuras políticas con el contrabando de combustible. A. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades de una empresa contratada por la Secretaría de Marina para ampliar el puerto de Dos Bocas. ¡Mentira! Las auditorías utilizadas en un diario de circulación nacional no apuntaron a la empresa Pexa Construcciones como la responsable de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sino a dependencias del gobierno de la entidad por incurrir en deficientes proyectos de planeación. B. Empresas ligadas a contrabando de combustible abastecen a Laifa y Pemex. ¡Mentira! Las empresas mencionadas por un diario de circulación nacional no han sido señaladas o sancionadas por estar vinculadas a casos de contrabando de combustible. Con respecto a la empresa Ecocarburante SADCB, el general de división Gustavo Ricardo Vallejo Suárez explicó que los contratos de suministro de la Sedena se otorgaron legalmente a través de licitaciones y han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones. 3. Mentiras sobre el paquete económico 2026. Comentaristas y analistas de medios de comunicación aseguraron falsamente que el paquete económico implica la reducción de presupuesto en sectores clave y el endeudamiento nacional. A. El gobierno reducirá el presupuesto a salud y educación para el año 2026. Ya vimos quienes sufrieron más con estos recortes del presupuesto, a quienes les fue bien, a quienes no tanto. Y bueno, aquí, por ejemplo, la Secretaría de Energía son los que más ganan, la Agencia Digital, el Poder Judicial, por cierto, la Secretaría del Bienestar y Pemex, los que pierden INEGI, Sedatu, Cultura, Seguridad Pública y el INE. Pero también salud. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no contempla una disminución en el sector salud. El proyecto de presupuesto 2026 considera un aumento de 84,000 millones de pesos en el sector salud, un aumento de 120,898 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social y 13,000 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mientras que la educación tendrá un incremento del 3.6%, alcanzando 1,120,444.1 millones en 2026. B. La Ley de Ingresos 2026 contempla confiscar el 0.90% de todas las cuentas de ahorro. ¡Mentira! La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 propone que la retención del 0.90% es de carácter provisional y será devuelto después de hacer la declaración anual con un saldo a favor del ISR. C. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un aumento para la Suprema Corte de Justicia en el paquete económico 2026. Y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá más cara que la anterior. Sí. Ese poder judicial austero que nos prometieron, pues no duró ni un mes. ¡Mentira! La presidenta de la República no tiene la facultad de asignar o proponer un presupuesto para la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto actualmente contemplado en el paquete económico 2026 fue enviado por la conformación anterior de la Suprema Corte y será facultad constitucional de la Cámara de Diputados de revisar, modificar y, en su caso, recortar el presupuesto que la Suprema Corte solicita para el siguiente año fiscal. 4. Elementos de la CIA realizaron operaciones en conjunto con el ejército mexicano contra los cárteles.
Resulta que la CIA sí está haciendo operaciones encubiertas en México y con el visto bueno del gobierno. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que elementos de agencias extranjeras no participan en operativos en territorio nacional con las Fuerzas Armadas en México y detalló que con el gobierno de Estados Unidos existe colaboración y coordinación en el intercambio de información. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. Gracias, presidenta. Buen día.